En esa época decir pije era como decir cuico o zorrón, y eso era Allende, lo que mis nietos llaman un zorrón. Fiel a su estilo, al zorrón Allende le gustaba pasear por la Quinta Vergara con su pantalón de golf, comprado en Londres. Practicaba deportes caros, como el tiro al blanco y la equitación. Se preocupaba de usar chaquetas largas para disimular algo que lo acomplejaba: sus piernas cortas. Débil, vanidoso, influenciable y arrogante. Así describía Allende un informe de la KGB que se desclasificó hace unos años. Varios de sus partidarios también coincidían con esta descripción suya. No es por nada que en sus biografías y los testimonios de quienes lo conocieron se destaque siempre su afición por la ropa. De hecho, en uno de sus viajes a Moscú, aprovechó el pago que recibió por escribir un artículo para ir de shopping con una de sus tantas amigas. Julio Donoso, uno de sus amigos aristocráticos, había sido el fundador de la primera tienda chilena que importaba productos de lujo. Proveía de whisky, champán, caviar, chocolates suizos, joyas, relojes y corbatas a sus clientes ricos, que eran recibidos con tragos finos y canapés. Salvador Allende, el rockstar del pueblo, era uno de sus clientes habituales, quien solía comprar corbatas y Chivas Regal, un whisky que era inaccesible incluso para familias de la época, que tenían buena situación. Pero esa no era su única excentricidad. El Chicho, como le decían al expresidente, llegó a tener como mascota un cocodrilo, regalo de la cantante sudafricana Miriam Makeba, o según cuentan otros, del mismo Fidel Castro. En la casa de Allende, una empleada servía la mesa a la redonda y el presidente pasaba las vacaciones en su casa de Algarrobo, un balneario aristocrático de la época, donde coincidía con familias de otros políticos, como la familia Frey. Algarrobo era como Cachagua o Zapallar. En esa época se criticó harto a Allende por llevar a sus hijas a la Maisonette, un colegio privado, porque los liceos públicos estaban en pleno auge en esos años. Y él hablaba mucho de la educación pública. Estas incoherencias son típicas de los políticos, y cuanto más hablan del pueblo, de los privilegios y de los ricos, peores son. Es idéntico a lo que podemos ver hoy y a lo que vimos en la convención. Un grupo de radicales pidiendo en nombre del pueblo cosas que nadie del pueblo quería. A la ultraizquierda le gusta experimentar, pero siempre con los demás, nunca consigo misma o con sus hijos. Colegios privados, salud privada, lujos. Todo lo que critican lo tienen. Salvador Allende era miembro del Partido Socialista, entonces un partido de extrema izquierda. En junio de 1965, el Partido Socialista realizaba un congreso en Linares, en el que declaraba expresamente: nuestra estrategia descarta, de hecho, la vía electoral como método para alcanzar el objetivo de la toma del poder. El partido tiene un objetivo, y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. En otra declaración oficial, afirmaban también la necesidad de organizarse propiamente para el trabajo ilegal y la actividad clandestina, y ser capaz de pasar de la acción legal a la ilegal en cualquier momento. Pero al menos eran sinceros. Aspiraban a convertirse en una organización de combate. No estaban para juegos. Iban por el todo o nada. Misma línea de acción seguía su primo hermano, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En un comunicado oficial de su fundación, en 1965, ratificaban: el MIR reniega de la vía pacífica, porque ella desarticula políticamente al pueblo. La única vía para destruir al capitalismo es la insurrección popular armada. Y ahí estaba Allende, entre el Partido Socialista y el MIR, cautivado por el ardor revolucionario de la época. Con esos vecinos era legítimo inquietarse. Era tan extremista que la democracia cristiana tuvo que pedirle garantías. Mucha gente estaba asustada de lo que podía pasar si ganaba.
La democracia cristiana prefirió votar por un socialista revolucionario, amigo de Fidel Castro, admirador de las dictaduras china, soviética y norcoreana, que por la derecha. Allende jamás habría salido sin su apoyo y hasta hoy no han reconocido lo grave que fue su error. E incluso mantienen ese complejo irracional. Llaman extremas a personas que creen en la democracia y la respetan y se sientan en la mesa con militantes del Partido Comunista, el partido que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Creo que el 2019 la ultraizquierda mostró esta misma cara. Decía que era el pueblo el que estaba manifestándose en las calles cuando en realidad eran delincuentes, vándalos o terroristas incluso. Quisieron dejar a las policías sin ninguna facultad para proteger a los chilenos. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Pero el extremismo de Allende no era solo político. El expresidente era un partidario entusiasta de la eugenesia. La eugenesia es una práctica médica que busca mejorar la calidad genética de la raza humana. Fue utilizada por los nazis, quienes esterilizaban a individuos considerados inferiores por motivos de discapacidad, etnia, locura u orientación sexual. En su tesis de medicina del año 1933, Allende defendió la idea de esterilizar a homosexuales, locos y judíos. En 1939, ya como ministro de Salud, presentó un proyecto de ley para implementar esta política. El proyecto estuvo a cargo del médico de reconocida tendencia nazi, Eduardo Brügger. La comunidad científica ya calificaba de aberrantes estas ideas. De hecho, Hitler fue transversalmente condenado por ellas. No entiendo que ahora haya algunos que digan que era un tema cultural o del momento. Eso es falso. Es más, el mismo Salvador Allende repitió en varias ocasiones: a mí me han dicho de todo, pero lo único que no pueden decirme es ladrón o maricón. Corrían tiempos violentos. Tristemente, Chile se estaba convirtiendo en terreno fértil del terrorismo, con el surgimiento de grupos guerrilleros como el MIR o el VOP, vanguardia organizada del pueblo, además de agrupaciones de campesinos, obreros y estudiantes, todos armados. La causa terrorista era atractiva para muchos, y en La Moneda compartían esta pasión revolucionaria. A fines de 1970, Allende indultó a 43 terroristas, miembros del MIR y del VOP, acusados por delitos como asaltos a bancos, aeropuertos, robos a supermercados, secuestros y ataques contra carabineros. Entre ellos se encontraba su propio sobrino, Andrés Pascal Allende, y los hermanos Rivera Calderón, acusados luego por el asesinato del exministro del Interior, Edmundo Pérez Sujoy, en 1971. Han asaltado un par de bancos, ya lo sé, pero arriesgaron su vida en aras de un ideal. Fue la insólita declaración del líder del OP, Salvador Allende. Esto empezó el mismo año 70. Militantes del movimiento campesino revolucionario, el Frente de Masa y el MIR se tomaron el terreno de una agricultora italiana, Antonietta Machel, y la violaron. Ella se suicidó poco tiempo después. Un mes antes de la elección de Allende, militantes del MIR habían matado a tiros a Luis Fuentes, un cabo de carabineros. Pero después de la elección siguieron. 3 cabos de carabineros muertos. Uno en septiembre del año 70, otro en mayo del 71, otro en agosto del 72. Había un ensañamiento contra carabineros. Es lo mismo que vimos en octubre del 2019. Mientras la gente pedía más carabineros y comisarías para sentirse protegida, los supuestos representantes del pueblo los agredían, los insultaban, los culpaban de cosas que no eran ciertas. En 1972, Eduardo Frei Montalva, compañero de veraneo de Allende, hizo una denuncia alarmante. Estamos en presencia de hechos de extrema gravedad. Se han constituido y organizado grupos armados a vista y paciencia del gobierno. No se trataba solo de una opinión suya. A mediados de 1973, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado alertaron lo mismo.
Ningún chileno dentro del territorio de la República